ahora, con el caso Senasa, está un cambio en la narrativa. Vemos que lo que han instalado diferentes publicaciones de prensa, pero también comunicadores, es que al presidente Luis Abinader lo traicionaron con el caso Senasa. Y que él hizo su tarea, hizo su trabajo y que fue traicionado. Eso es lo que se ha instalado. Supimos de una reunión del presidente Luis Abinader con comunicadores, con diversos comunicadores, donde él les planteó su punto de vista. Les planteó a ellos su punto de vista. Pero hubo una de esos comunicadores que no cogió esa y planteó su posición. Vamos a verla ahora mismo. Yo acudí, por supuesto, porque evidentemente hay un respeto y uno sabe lo que pesa ese lugar y la investidura, y fui con mis compañeros y obviamente por la curiosidad. Y les voy a ser muy honesta, no es mi deber. Yo tampoco fui a buscar si creerle o no, porque en realidad yo no andaba con un detector de mentiras. Y a mí no me importa si yo le creo o no, porque soy yo juez para decir, le creo o no le creo. Porque aquí lo que el pueblo dominicano necesita son respuestas, soluciones. Y a ustedes, que yo sí me debo a ustedes, el público que nos coloca aquí, yo les puedo jurar que fui coherente. Lo cuestioné de la misma forma que lo cuestiono todos los días aquí. Le hice una petición y una pregunta. Mi petición fue que en vez de reunir este ecosistema de comunicadores, variado, por cierto, en vez de reunirnos a nosotros, que le hable al pueblo que lo eligió. ¿Qué importa la respuesta que él me dé a mí en un salón pequeño del Palacio Nacional, creyendo que eso me va a hacer sentir mejor a mí o me va a impresionar y de repente yo no voy a decir nada aquí en un micrófono? Háblele al pueblo, que es que merece sus respuestas, que es que necesita ese alivio de quizá entender que a usted le importa. Y luego en mi petición le dije que el dolor de esto es tan grande porque son ricos robándole a pobres, pobres que ya tienen un tema fuerte, doloroso, que es una canasta familiar costosa, un sistema de transporte que no sirve, descuidado. Le hablé, como hablo aquí también, del tema eléctrico, que cuál era su respuesta, que si íbamos a seguir pagando una luz que no llega. Le hablé del tema, hasta, recuérdenme amigos también, que otra cosa le puse sobre la mesa, varias situaciones, la inseguridad también, varias situaciones que aquí se ha hablado. Su respuesta fue bastante cordial, un poco vaga, y al final me dijo que eventualmente iba a hablar. Yo no sé en el calendario cómo tú pones eventualmente. ¿Cómo tú pones eventualmente? Sí, fecha. Que ahora en próximamente. Bueno, pues ya saben. La cosa es que, queridos, que les puedo decir que a pesar de lo agradecida que puedo estar de ser distinguida por una invitación, me fui como llegué, indignada. Me fui como llegué, perdida, sin nada conciso y preciso. Así que nos corresponde a todos seguir haciendo las preguntas, seguir señalando los problemas hasta que tengan soluciones y respuestas. Bueno, ahí estuvo Gabriela de Sangles, ¿no? La comunicadora que pertenece al staff de Esto No Es Radio, de la emisora de Santiago Matías, Alofoque FM. Entonces, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Gabriela de Sangles. A quien tiene que hablarle, Luis Abinader, no era esos comunicadores que invitó ahí. Que de hecho se pensaba, la idea era mantener ese encuentro de forma lo más discreta posible. Parece que se salió un poco de las manos, ¿no? Y es lógico, ¿no? Estás con comunicadores. Eso es difícil mantenerlo en darle esa estela de discrecionalidad, ese matiz, ¿no? Es muy difícil.
Y entonces vimos cómo ya se han ido expresando diversos comunicadores y hablando acerca de que el presidente Luis Abinader fue traicionado. De hecho, nos enteramos que en ese mismo encuentro, supuestamente, surgió sin que nadie preguntara la versión de que el presidente Luis Abinader no tiene una relación de tan larga data como se ha querido decir con el ex director de SENASA, Santiago Jacimi, que apenas lo conoció en 2014. Habría que indagar, habría que preguntar si eso es cierto. Hay que buscar, ¿no? A preguntarle. Por ejemplo, yo le preguntaría, me encantaría preguntarle al doctor Julio Jacim si eso es así. Que están sobreestimando la relación de afabilidad y de amistad y los estrechos lazos de los que se han hablado, que históricamente unen a Santiago Jacim y a Luis Abinader. Porque lo que uno tiene entendido es que de los armadores políticos que creyeron en Luis Abinader cuando había muy pocos en su redil, estaba Santiago Jacim, estaba Josefa Castillo y estaba, por supuesto, Roberto Fulcar. Digo, eso es lo que uno conoce desde hace mucho tiempo. Pero se dice que en ese mismo encuentro surgió esa bola ahí, se tiró esa bola ahí. A ver cómo la pescaban esos comunicadores y si se hacían eco de eso. Pero definitivamente, cuando usted traza la línea de tiempo respecto del caso SENASA y de cómo accionan funcionarios y acciona Luis Abinader, no te da. No te da, porque es que el presidente Luis Abinader, señores, en junio de este año, pues nos dijo otra cosa. Que más adelante podemos profundizar. Pero no da. No da. Y no hay forma, señores, de que el dominicano no piense que, por lo menos por omisión, tiene responsabilidad el presidente Abinader. Porque es que si es verdad que él no sabía nada de lo que estaba pasando ahí, igual sigue siendo muy grave. Sigue siendo muy grave que él no sepa lo que hacen sus funcionarios. ¿Y qué funcionario? ¿Y de qué sector, señores? Y vemos que al mismo tiempo se da otra cosa. Resulta ahora que Félix Bautista está bailando, que su fundación recibió millones de pesos por parte de SENASA y que recibía supuestamente más fondos que el hospital de allá, de San Juan de la Maguana. Pero lo que dijo en una entrevista, que no es compañero de partido, al contrario, es PLDista, el exdirector de SENASA, Chanel Rosa, que sí es verdad, recibía fondos, Félix Bautista, pero cumplía con el trabajo. O sea que es fácil de desmontar o de comprobar en caso de si esos cuartos llegaron a su destino, si esas personas a las que recibieron estudios médicos, que recibieron atención médica por parte de la fundación de Félix Bautista en San Juan de la Maguana, si fueron atendidos o no. Eso es fácil de ver. Eso es fácil de ver. Entonces tú dices, wow, pareciera existir toda una campaña diseñada para salvar al presidente. Pareciera para salvarlo. Eso mismo, control de daños. Control de daños, espérate, no. Es que fue una traición. Y de hecho, yo leo
que fue en Remolacha, publicado, que a su vez, tú sabes que Remolacha publica y tiene enlaces diferentes de otros medios, porque eso es lo que hace usualmente Remolacha. Bueno, vemos que en el portal de Nuria, N Digital, pues Abinader dice que fue una traición. No dice dónde fue que lo dijo. No se dice en qué contexto. Pero una de las cosas que se dice que se dice ese artículo, que no recuerdo si tiene firma tampoco, él dice que lo que se está hablando sobre Senasa, la dimensión del escándalo, lo que se profundiza y todo, también es un ejercicio de la oposición. Y eso es grave. Y yo digo que es grave. ¿Cómo así? No entiendo. Sí, sí. Que lo que se está haciendo con Senasa es un ejercicio de la oposición. O sea, muchas de las reacciones, de las publicaciones que se está haciendo. Te lo voy a buscar ahora. Si tú quieres, ve comentando. Quiere magnificar. Exacto. Él dice que hay una suerte de instrumentalización, ¿entiendes? Del caso, que eso es parte de la oposición, que eso es la oposición. Oh, Dios, pero este señor no. ¿Tú entiendes lo que te digo? O sea, a mí me preocupó seriamente. Para que lo estoy buscando. Tengo que buscar. Ustedes recuerdan que cuando se le preguntó en la semanal sobre el asunto del déficit en Senasa, que él tenía de moda en esos días la respuesta de, sí, eso es asunto de oposición. Ellos son oposición y tienen que decir esas cosas porque son oposición. Yo pensé que él iba, y bueno, resultó ser todo lo que hemos visto ahora. Pensé que él iba a dejar esa frase, le iba a engavetar. Y no me digas tú que la sigue utilizando ahora. De que el asunto no es tan grave, que es un asunto de oposición. Voy a leerte esta parte aquí, breve. Sostuvo que este episodio figura entre los golpes institucionales más complejos de su gestión por el daño que provoca la confianza pública y lo comparó con el nivel de dificultad, que si yo qué, que yo cuál. ¿Con qué lo comparó? Y lo comparó con el nivel de dificultad con otros desafíos mayores que enfrenta el país en el plano regional. Pero no dijo nada. A pesar de ello, aseguró que el Senasa ha comenzado a estabilizarse en los últimos meses, mostrando avances que apuntan a una recuperación gradual tras las medidas adoptadas. Afirmó en el plano político que algunas denuncias recientes sobre presuntos casos de corrupción, otros casos de corrupción, no es de este responden a una narrativa promovida por sectores de la oposición. Ok. Y ese sí es peligroso. En el contexto del debate político. Y esos otros casos, ese sí son peligrosos. ¿Entiendes? Entonces, Dios mío, no, que no se repita lo mismo, porque lo estoy viendo en el futuro. Ya este hombre, acuérdate lo que dijo con Senasa. Senasa eso es mentira a la oposición, eso es ellos haciendo oposición. Claro. Y ahora él dice que hay otros casos que son la oposición. Instrumentalizando políticamente el Ministerio Público, no son así. Que eso es, pero recuerda Senasa. No, Senasa no pasa nada. Senasa no hay problema. Qué fuerte. Bueno, mira, lo de la narrativa, lo vimos claro, ¿no? Primero, cuando explotó el asunto, la narrativa era el monstruo Jacín. Para que todo fuese canalizado ahí, en el monstruo Jacín. Inmediatamente ya el monstruo Jacín fue apresado, encerrado. Pues entonces la narrativa ahora, lo veo muy claro, La narrativa ahora es traicionaron al presidente. Una narrativa que se instaló en el conocimiento de la medida de coerción por nada más y nada menos que el propio juez. Que lo hablamos aquí. Fue el propio juez que acuñó esa palabra. Traicionaron al presidente. Se lo dijo ahí al monstruo Jacín. Te traicionó al presidente. Que algo desproporcional, una frase así en el conocimiento de una medida de coerción. Y ya sabemos, ahora lo veo claro. Lo veo claro, es mi opinión, yo lo veo claro. La narrativa empezó allí. Y con un juez. Es muy triste eso. Es muy triste que un juez haya sido el primero en marcar una campaña de marketing político. Y de justificación de esta vaina. Entonces, luego ya vimos, ¿no?
una reunión que iba a ser una reunión secreta, loco. Iba a ser una reunión secreta porque creo que quien reveló esta reunión, por lo menos el primero que yo vi que lo reveló públicamente fue nuestro amigo José Martínez Brito. Sí, ¿no? José Cito fue quien lo... Él fue que dijo, y él dijo, y no nos dejaron utilizar los teléfonos. Evidentemente, si tú invitas a la prensa, vas a hablar con la prensa, como que no, como que teléfono afuera. O sea, es con la prensa, ese es su armamento. A menos que, bueno, esto es algo secreto, esto es una conversación entre ustedes, entre yo y ustedes. Pero parece que, no sé, pasó algo, decidieron pues, ok, hablen. El estratega pues dijo, no, me pasé, no, está bien que hablen, porque como quiera se va a filtrar y va a ser peor. Pero la intención era secreta. Entonces, lo que dice Gaby es muy importante porque ella dice, y creo que para mí esa sería la intención de Luis Abinader, de invitar a estos influyentes. Tenemos informaciones de otras personas que están ahí que son muy influyentes y algunos de ellos son muy peligrosamente objetivos. Porque ahí es donde, en la objetividad es donde te cuelan, ¿no? Lo dijo un tipo que es objetivo. Traicionaron al presidente. Fulano es objetivo. Muy bien, aprovechándose de eso y aprovechándose, que por supuesto, de la influencia que pueda tener esa persona. Y entonces Gaby dice algo y se lo hace como de un supuesto. ¿Será que él pensó que me iba a impresionar? Me está invitando el presidente de la República, yo me iba a parar ahí, me iba a embobar y le iba a creer porque es el presidente que me está hablando. Y eso me iba a influenciar para entonces yo hablar a favor del discurso que él me tiró allí. Y sí, esa era la jugada. Porque los dominicanos somos así. Y somos impresionables. Porque los dominicanos, la figura de poder viene claro, de ti. porque los dominicanos tenemos una distancia del poder amplísima. Vemos bueno, ya lo explicaba magistralmente el profesor Juan Valdés, con solamente las frases que se acuñan aquí, el jefe, el patrón, todo eso. Y que la educación de nosotros está orientada para que eso que seamos sumisos. Exacto. Y una figura de poder, tú siempre respetarla y tenerle miedo. Entonces, eso es clave lo que ella dice allí. Y otra cosa clave que dice es cuando dice, pero no es con nosotros, no es al pueblo. El pueblo que le está esperando que usted hable. Luis Abinader no habla de esta situación. Luis Abinader manda a hablar a los otros. Parece que en este caso, parece que no le hicieron caso. O sea, sal tú a hablar. Paliza, se explotó el narcoestado aquí. Sal tú a hablar. Paliza habló. Y en otros muchísimos casos, que es donde él tiene que hablar y no manda a otro. Aquí parece que no encontró a nadie, ¿eh? Aquí parece que no encontró a nadie, compadre. Y tú te pones a pensar, ¿y aquí? Porque, ok, la justificación de Paliza hablar, que era el presidente que tenía que hablar. Bueno, él es el presidente del partido. Sí. Y son miembros del partido y se fueron por ahí. Ahora, en esto de Senasa, ¿a quién él podía darle la orden? Habla, que seguramente la dio o la sugirió, pero nadie, yo repito que nadie, o sea, es muy fuerte. ¿Quién le iba a hablar al país? Justificando, porque el problema es que hablan, pero es para justificar, como Paliza, ¿no? Que tuvo lo de decir, no, la culpa de todo, la culpa es de ellos. Si estamos hablando del sistema de salud, ¿quién? Raquel Peña, podría ser la vicepresidenta. Se iba a ver demasiado obvio eso. Entonces, Abinader no habla, ni va a hablar tampoco. Y otra cosa, porque casualmente después de esa reunión, ¿verdad? Hemos visto muchísimos comunicadores decir irse por la narrativa. Traicionaron al presidente. Y a mí lo que me apena es que dentro de esos comunicadores hay comunicadores
de la comunicación digital. Y tú dices, coño, pero tú estás defendiendo a tu verdugo, man. O sea, tú estás defendiendo al presidente que está empeñado en callarnos a nosotros, en callarte a ti, en quitarte esa arma que la tecnología y la Constitución de la República Dominicana te ha puesto. Y los ejemplos y los intentos sobran que están allí de este presidente y lo que ha logrado, porque ya la DNI está aprobada. No, en medio del mismo escándalo de Senasa se dio ese lujo. Sí. El Código Penal está aprobado, todo con elementos para aniquilarte a ti y a nosotros. Y tú coges un micrófono sabiendo tú que tú una narrativa que están mandando de presidencia a defender esa vaina, man. O sea, si no, el presidente es inocente. Porque eso es, el presidente es inocente, el presidente no sabía de eso. El presidente lo traicionaron. Esto hay que cerrarlo, loco, esta vaina. Porque está bien que lo haga Percio Maldonado. Y todo. Hasta Pepín Corripio, con todo el respeto que le tenemos. Que está muy bien. Pero nosotros mismos, viejo. Sí, no, nosotros mismos, eso yo... Santiago Matías. Lo dejo ahí. No. Yo creo que eso es una barbaridad. Y tú sabes que ella decía algo muy interesante, Gaby de Sangles, que la felicito, ¿eh? Felicito a Gabriela de Sangles por su postura. Claro, coherente. Tengo que celebrarlo y tengo que felicitarla. Ella también dijo algo, sí, o sea, es al pueblo que le tiene que hablar. Y Abinader, de acuerdo a lo que ella manifiesta, dijo que eventualmente le iba a hablar. Y ella dice, ¿qué? Y ella dice, ¿qué significa eventualmente? Y no recuerdo que dijeron que eventualmente es próximamente. No es próximamente. Eventualmente no tiene la misma connotación que próximamente. Próximamente es algo inminente, tiene un carácter de inminencia, próximo, lo más cerca. Eventualmente yo hablaría de eso. Tiene hasta un componente de condicionalidad, de una posibilidad que no es necesariamente inminente. Y no importa ya si el presidente va a hablar eventual o próximamente. ¿Por qué? Que ya pasó ese tiempo. Y si han sido capaces de instalar esta narrativa, de manipular a la comunicación y manipular al pueblo con esto, pues ya no vale la pena que el presidente Luis Abinader, tan pronto como ahorita, momento que estamos grabando este corte, de un mensaje a la nación en torno al caso Senasa. Ya. Y eso no importa. Ya quienes tienen dos dedos de frente, que no son 3, ni 4, ni 5, no le van a creer. No le van a dar veracidad alguna a eso. Y si eventualmente nos llevamos de lo eventual, pues sería después de Reyes. O sería después del 21. Eso es lo mismo, eso es lo mismo que temporalmente los Estados Unidos van a estar aquí haciendo operaciones militares. Eso temporalmente. Exacto. ¿Qué es temporalmente? Sí, yo eventualmente voy a hablar. Eventualmente. Bien. Miren, entonces, eso de verdad me llamó mucho la atención. Hay, o sea, muchísimas cosas, decenas de ejemplos que pueden desmontar la teoría de que el presidente no sabía nada. Decenas de ejemplos. Hay una que me llama la atención y es el Ministerio Público el Ministerio Público escogió un testigo estrella, alias el Gordo, que es el hombre, que ya todos ustedes saben, el hombre que según el Ministerio Público le ha confesado que es el que recogía los sobornos, ¿no? Y entonces el Ministerio Público dice, este hombre tenía 30 años de amistad con Jacín, con Santiago Jacín. Y concuerda, porque un trabajo tan delicado como ese, bueno, lo lógico es que tú pongas a una gente de tu plena confianza a recoger el dinero. Pues bien, pero ¿qué pasa? Cuando vemos que el Gordo estuvo también involucrado en el caso Calamar del PLD,
El caso que el gobierno del cambio vino y, ¿verdad? Como fue el gobierno del cambio, de cero impunidad y vamos a hacer justicia, pues lo llevó a la justicia. Entonces ese gordo también está ahí en el caso Calamar. Entonces yo te digo, bueno, vamos a ver, porque si Santiago Jacín realmente tenía esa amistad de tantos años con el gordo, y Santiago Jacín fue uno de los hombres claves dentro de todas las campañas de Luis Abinader, pues suponemos que, ponga usted una fecha, año 2015, ahí estaba Santiago Jacín, ahí estaba con su amigo Luis Abinader, y con su amigo el gordo, 2015, 2016. Pero resulta que el gordo, supuestamente el Ministerio Público, el gordo en esos precisos momentos estaba recogiendo dinero de sobornos en el caso Calamar. Jacín sabía eso. Según la narrativa del Ministerio Público, pues Jacín tenía que saberlo, porque Jacín lo puso a hacer lo mismo al gordo. Entonces, si Jacín sabía eso, Luis Abinader, y Jacín estaba no solamente teniendo una amistad con Luis Abinader, sino que era uno de sus patrocinadores. Entonces Luis Abinader no sabía que el gordo, amigo de Jacín, amigo de su amigo, estaba en esas cosas, que luego, cuando Abinader toma el poder, resulta que el gordo no va a coger cárcel, porque el gordo fue premiado con un acuerdo de dame información y tú vas para tu casa. ¿Me están captando? Claro. ¿Ah? Claro que sí. Y Luis Abinader no sabía eso. Qué casualidad. O sea, y vamos, que ahí estaba Jenny Berenice y ahí estaba Miriam Germán. Y por supuesto, esto es desmontando el asunto de que el Ministerio Público es independiente. Por favor, que ya estamos grandes. Entonces, pero el gordo parece que es muy travieso, viejo. El gordo no... Y es que yo te digo, bueno, será... Y yo decía, pero ¿cómo es que el gordo se libra de un asunto como Calamar, es premiado con este asunto, dame información, vete para la calle, y coño, y sigue con la vaina, y empieza a otro fraude? A menos que el gordo sus amigos o su amigo Jacín le digan, no, gordo, sigue haciendo el trabajo por mí. Yo soy tu amigo, estamos en el poder. Luis Abinader es mi amigo. Ahí empezó el gordo a hacer lo mismo. ¿Cómo ustedes me dicen que Luis no sabía eso? Qué casualidad. Luis no sabía eso. No, pues no. Y yo no quiero, como te lo dije, o sea, los otros días, no queremos hablar de compañeros. Decidimos poner el corte de Gaby porque va en nuestra línea. Ella está diciendo algo que nosotros creemos que es así. Y por eso la reseñamos y la felicitamos. No quiero yo caer en tomar palabras de otros compañeros y decir eso no, mire, no. Ya, pero sí nos preocupamos para dar las informaciones y que sea el pueblo que diga y tome los elementos y juzgue. Sí, yo creo que es importante, pero quiero retomar eso que marcabas. Y es un llamado, sí, a nuestros compañeros que hay gente muy buena que fue ese encuentro, Gente muy buena que fue ese encuentro. Sí. Y hacer el llamado. Señores, hay que tener mucho cuidado porque en estos momentos el poder, el gobierno de Luis Abinader está herido. Está herido como nunca. Y como está herido como nunca, ahí es que puede hacer daño. Claro. Ahí es que más puede hacer daño porque está vulnerable. Se le quitó la máscara. Ya el pueblo con su accionar le ha quitado la máscara al gobierno de Luis Abinader. Y yo no digo que todos, porque uno no puede decir todos,
Y yo sé que no son todos los funcionarios del gobierno de Luis Abinader que están comprometidos. Y te lo digo honestamente, no todos pueden ser, porque no puede ser. O sea, de un 100% no todos están. Pero está muy vulnerable, está herido y está haciendo todo lo posible, todo lo que está en su alcance, lo que está a su alcance para anularnos. Porque es lo que quieren, anularnos. No quieren que uno diga, pero ni tangencialmente lo que verdaderamente pensamos. Ni así. No quiere que uno diga absolutamente nada. No quiere que uno con su comunicación, con su forma de comunicar, invite a la gente ya no solamente a accionar, que debiera hacerlo, pero a pensar. Ni siquiera eso, a pensar, a que vean cómo están las cosas. Y cómo eso que yo estaba leyendo, que es una nota de prensa donde no se dice en qué contexto, en qué lugar lo dijo. O sea, ahí en esa nota de prensa que yo leí, el qué, el cómo, el cuándo y por qué del periodismo se viola. Eso que decía los casos de corrupción que se están ventilando al margen de son articulaciones e instrumentalizaciones de la oposición. Esos son los lugares a los que no quiere el poder que lleguemos. A esos lugares que no quiere que lleguemos. Y creo que mis amigos, colegas, comunicadores digitales, deben pensarlo muy bien. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso. Recuerda, no vamos con el vivo de la quinta pata ni este viernes 26 de diciembre, pero tampoco vamos el próximo viernes 2 de enero por este tema de las festividades. Pero tan pronto pasen estos días, el viernes 9 de enero, ya sí estaremos con todos ustedes en los vivos de la quinta pata.